Buenos días, hermanos. Quisiera que pudiésemos considerar el día de hoy los atributos de Dios que se nos mencionan en el Salmo 139 y sus efectos en nosotros. Así que vamos a leer todo el Salmo 139. Es un salmo de David. Dice así: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apártense de mí hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio, se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Este salmo, como mencionábamos, es una preciosa expresión de David acerca de tres grandes atributos de Dios. Podríamos estar haciendo todo un estudio muy extenso de los distintos atributos de Dios. Hay muchos. Y solamente para calificar, para tratar de calificarlos, podemos decir que los atributos de Dios son de dos tipos. Hay atributos de Dios que son incomunicables, es decir, Él no se los puede dar a nadie, son solo de Él, y hay atributos de Dios que son comunicables. Por ejemplo, Dios es infinito, ese es un atributo. Es solo de Él. Y Él no puede transferir ese atributo a nadie más, porque si no, a quien se le transfiere tendría un carácter que solo le pertenece a Dios. Es por eso que sabemos, los cristianos, que si bien el hombre, que es finito, no puede comprender el universo, el hombre está errado cuando cree que el universo es infinito. El universo tiene un fin. Otra cosa es que el hombre no lo conozca.
Porque si el universo fuera infinito, entonces tendría un atributo que solamente es de Dios. Y eso no puede ser. Y acá tenemos 3 atributos que comienzan con un sufijo omni. Omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Omnipresente, es decir, que está en todas partes. Y omnipotente, es decir, que todo lo puede. Y estos atributos también son atributos incomunicables, son solo de Él. Solo Dios todo lo puede. Solo Dios puede estar en todas partes. Solo Dios lo sabe todo. Un atributo comunicable, por ejemplo, de Dios es su justicia. Dios es justo y Él puede transmitir este atributo a sus criaturas que han creído por la fe en el Señor Jesús, por ejemplo. Pero volviendo a estos atributos, es importante para nosotros ir a la Biblia para encontrar en ella quién es Dios. La palabra de Dios fue escrita por el Espíritu de Dios por muchos propósitos. Pero a veces le damos mucho énfasis a una parte de esos propósitos más que a otros. Es la palabra de Dios como un corito que cantamos a veces con los niños, como el martillo, según Jeremías, que golpea la roca. También es como el espejo que me hace ver tal como soy. Es la espada de doble filo que me juzga a mí mismo. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios me muestra quién es Dios. Y esto es uno de los propósitos principales. Dios se ha querido dar a conocer, se ha querido revelar en su palabra. Hay 3 grandes testimonios de la revelación de Dios. Lo encontramos en el Salmo 19. Una es la creación, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y el firmamento que tú creaste, ese es el Salmo, otro Salmo. El Salmo 19 dice, se lo voy a leer, para no equivocarme, me olvidé cómo empezaba, pero dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, así comenzaba. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Ese es el primer gran testimonio del hombre. El hombre debería conocer a Dios al ver lo que tiene a su alrededor, la creación. ¿Quién pudo sino crear esas montañas excelsas, cubiertas de nieve que tenemos cerca nuestro en este país? Si vamos al norte de este país, tenemos los cielos más despejados, más claros de la Tierra, donde están los grandes telescopios del mundo y podemos ver la multitud de estrellas y el firmamento. ¿Quién pudo poner todo eso en orden si no es Dios mismo? Los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación ya es un testimonio. Eso es lo que en Apocalipsis es llamado el Evangelio eterno. Es el Evangelio que siempre se ha predicado, es Dios revelado en la creación. El segundo gran testimonio de la revelación de Dios es la palabra de Dios, que es lo que estamos hablando ahora. Él se ha revelado en su palabra. Es más dulce que la miel, nos dice el mismo Salmo 19. Son más preciosos que el oro. En la palabra de Dios encontramos la revelación de quién es Dios. Entonces necesitamos, cuando vamos a la palabra de Dios, no simplemente decirle al Señor, Señor, muéstrame cómo soy, sino, Señor, muéstrame cómo eres tú. Me acuerdo de una de las primeras meditaciones que hicimos para niños, se llamaba Los Corderos Blancos. Y dice que, no me acuerdo la historia exactamente, pero pasan un día por un lugar y un niño dice, mira mamá, qué blancos son los corderos, su lana blanca. Al día siguiente nevó muy fuerte y cuando llegaron, pasaron por ahí y se dieron cuenta qué sucios eran los corderos, porque la nieve era mucho más blanca. Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios simplemente para ver cómo soy, ¿con qué lo contrasto? Sí, me dice que soy perverso, que no hay justo ni aun uno. Me dice también lo que soy ahora en Cristo. ¿Pero con qué lo contrasto? Pero cuando veo los atributos de Dios, yo soy puesto en el lugar que me corresponde, como una criatura,
al lado de un Dios infinito. Por lo tanto, debemos ir a la palabra de Dios, no solamente como el espejo que me revela a mí, sino también como la revelación de Dios mismo. Y la tercera gran revelación, la creación, la palabra, y la tercera gran revelación y la suprema revelación es el Hijo de Dios, el Señor Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Vamos ahora a nuestro Salmo 139. Del versículo 1 al versículo 6 tenemos la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Del versículo 7 al versículo 12 tenemos su omnipresencia. Dios está en todas partes. Del versículo 13 al versículo 16 tenemos la omnipotencia de Dios. Dios todo lo puede y se revela en que Él nos creó. Desde que estábamos, antes que existiéramos, Él ya tenía contados nuestros días. Del versículo 17 al 22 tenemos los resultados prácticos en la vida del creyente al considerar los atributos de Dios y finalmente los resultados prácticos fuera de Él. Y finalmente el versículo 23-24 los efectos prácticos y espirituales morales dentro de Él. ¿Sí? Esa es una pequeña separación que podemos hacer de este Salmo 139. Entonces comenzamos el Salmo diciendo: oh Señor, oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido. Son dos. Notemos el lenguaje que utiliza el salmista. Lo da como algo ya hecho. Al final, en el versículo 23, habla en presente: escudriñame y conoce. Está en presente al final del Salmo. Pero al principio del Salmo está como algo que ya está hecho. Tú me has escudriñado y tú me has conocido. Es un hecho. No es algo, Dios no está limitado a nuestro deseo de que Él haga esto. Él ya lo ha hecho, porque Él es Dios. David dice, cuando se presenta delante de Él con este salmo, con este cántico: Señor, tú ya sabes todo acerca de mí. ¿Qué te puedo contar? ¿Qué te puedo decir? Y es importante tener esto en mente cuando nos dirigimos a Dios en oración. A veces, nuestras oraciones pueden caer en contarle muchas cosas a Dios de lo que somos, pero Dios ya lo sabe. No tenemos, obviamente, en el corazón tiene que haber un confesar nuestros pecados, por ejemplo, pero a veces abundamos demasiado en los sentimientos que tenemos y en las cosas que nos pasan, como si Dios no supiera todo esto. Es importante, entonces, en nuestra actitud hacia Dios el Padre y hacia el Señor Jesús, conocer su carácter como aquel que ya nos ha escudriñado. ¿Y qué significa escudriñar? ¿Cierto? Puede ser una palabra quizás difícil para nosotros. Tenemos un himno que dice: hoy escudriña, oh Dios, mi corazón. Es decir, investiga, busca, examina mi corazón. Vea lo profundo de él. Y esto obviamente es algo más que simplemente una pequeña ojeada. Es un pequeño vistazo. Dios ha entrado en las profundidades del pensamiento, del corazón de cada uno de nosotros, sin excepción. Todos nosotros tenemos, hermanos, en nuestro ser un lugar al cual nadie llega sino solamente nosotros. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo utiliza esta figura para decir: ¿quién conoce los secretos del corazón del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Cierto? Todos nosotros tenemos algo que hay en lo profundo de nuestro corazón, que es nuestro propio ser, que nadie conoce sino solamente nosotros. Por más cercanos que estemos con nuestros hermanos en la fe, con nuestra familia, con nuestra esposa no puede leer nuestros pensamientos.
No sabe lo que está pasando por nuestro corazón, los sentimientos más profundos e íntimos. Nadie puede hacer esto, nadie. Y muchas personas viven hoy en día con la libertad de hacer lo que quieren o pensar lo que quieren. Total, nadie sabe lo que pienso realmente. No entender este atributo de Dios, que Él ha escudriñado todo lo que soy, es un fundamento que da paso a la hipocresía. Cuando soy hipócrita es cuando no muestro algo que realmente no soy en el interior. Todos me ven muy perfectito, bien vestido, sentadito, bien peinado, hablo bien, me comporto bien, voy al colegio, voy a la universidad, voy al trabajo, todos tienen una apariencia, pero nadie sabe realmente lo que pasa dentro de mi corazón. Puedo engañar a todos. Hubo una época en Israel, cuando debían conquistar la tierra prometida, que entraron y llegaron unos hombres vestidos con harapos, con pan mohoso, y a las apariencias les decían a todos los hombres: estos hombres en realidad, pobrecitos, vienen de muy lejos, perdonémosle, hagamos un pacto, una alianza con ellos. Y eran enemigos que engañaron al pueblo, las apariencias los engañaron por completo. Pero ¿quién podía conocer el corazón de esos gabaonitas si no solamente el Señor? ¿Quién puede conocer el corazón tuyo, mío, a la perfección? Solamente Dios, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. No hay nada en la vida de cada uno de nosotros que podamos esconder de los ojos escrutadores de Dios. Cuando Juan estuvo en la isla de Patmos, se dio vuelta para mirar la voz que le hablaba y vio a alguien que tenía sus ojos como llama de fuego. Así son los ojos de Dios. Ojos que juzgan todo lo que ven. Pero para aquellos que entienden esto y lo aman, que tienen el debido temor de su carácter como fuego consumidor, sus ojos son, los ojos del Señor, como los vio la Sulamita. Sus ojos son como palomas. Bondadosos, amorosos, cariñosos, pacíficos. Los mismos ojos tienen distinto efecto en nosotros, depende de nuestra comprensión acerca de quién es Dios. En Proverbios también se nos dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero ¿cómo voy a temer a Dios si no lo conozco? Es por eso que muchas personas malinterpretan el temor de Dios y por lo tanto no comienzan la verdadera sabiduría, porque es el principio solamente. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo, la inteligencia. ¿Quieres ser inteligente? Conoce al santo, a Dios, tal como se revela acá. Entonces es un hecho ya consumado. Él me ha escudriñado, debo saberlo. Me presento delante de Dios y simplemente le puedo decir: Señor, tú ya sabes todo lo que soy. No tengo por qué contarte lo que pienso, porque no puedo esconder nada de ti. Pero a veces nos comportamos como si eso fuese así, como que podemos ocultar cosas de Dios. Es el fundamento del pecado. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Se escondió de Dios. Dios lo podía ver en todas partes donde él estaba, aunque le preguntó: Adán, ¿dónde estás? Pero es una pregunta que tiene que ver con su estado espiritual, no con su posición. Dios ya sabía lo que había hecho. Todo lo sabía desde antes de la fundación del mundo, la caída del hombre, el pecado, la introducción de una víctima para suplir las necesidades de Adán y Eva, la muerte de Abel a manos de su hermano Caín y todos los siglos que han pasado hasta ahora y los que seguirán están en su mente infinita. ¿Cuánto más nuestros propios corazones, que son una cosa pequeña? Es verdad, son profundidades. El corazón del hombre es una profundidad que ningún hombre puede sondear, pero Dios sí puede. Entonces, cuando entendemos que Dios conoce todo de mí, entonces yo digo, esto tiene un impacto en mi vida práctica, diaria. Vivo, esto significa vivir en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Elías,
Cuando se presenta delante del rey Acab, le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Donde iba Elías, él estaba en la presencia de Jehová. No necesitamos entrar a un local de reuniones, a un templo, a una catedral. No necesitamos ir a un lugar secreto para estar en presencia de Dios. El cristiano que está lleno del Espíritu Santo, según los conceptos del Nuevo Testamento, es un cristiano que ha entendido esto, que ha entendido que Dios lo escudriña por completo y está siempre en la presencia de Dios. No esconde nada de Él. Esto tiene un impacto sobre nosotros, sobre nuestra vida. Pero también me has conocido. No solamente sabe lo que hay ahora en mi corazón, sino que también ha conocido todo acerca de mí. Todo. Él es omnisciente. Conoce todo de lo pasado, todo de lo presente y todo de lo futuro. ¿Qué puede decir que me conoce realmente? La persona que más puede decir que me conoce es la persona más cercana que tengo, es mi esposa. Conoce más que nadie cómo soy. Pero Dios me ha conocido desde que estuve en el vientre de mi madre. Y me ha conocido todo lo que seré después. Conoce mis faltas, mis errores, mis penas, mis alegrías, mis deseos, mis anhelos. Todo lo sabe. Esto es algo sorprendente, es un atributo de Dios que deberíamos tener siempre en consideración. Él todo lo sabe de nosotros. Entonces, ¿qué consecuencias prácticas tiene esto en mí? Vivo en esta conciencia porque inmediatamente esto disipa las tinieblas del pecado. Hay un proverbio que dice que el pan comido en oculto es sabroso, pero cuando estamos en la presencia de Dios y sabemos que Él nos conoce, que Él nos escudriña, entonces no hay pan oculto que comer. Si estoy en la presencia de Dios, sé que Él me ha conocido todo. ¿Cómo podré ocultarle algo? Dice, desde lejos, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Él nos conoce cuando estamos quietos y cuando estamos activos. Esto es algo muy común en nosotros a veces. Cuando nos quedamos sentados, de brazos cruzados, y decimos, no, en realidad no puedo hacer algo para el Señor porque tengo problemas, o en realidad no puedo hacer esto otro porque hay problemas en la reunión, o no puedo hacer esto otro porque mira la situación en mi familia, y me siento, me quedo quieto y no hago nada. Pero Él conoce realmente por qué estoy sentado. Él conoce realmente por qué estoy en esa posición. Puede que esté sentado porque evidentemente Él me ha mandado a estar en esa posición, tranquilo, esperando en Él. Pero no podemos engañar a Dios. Él conoce realmente por qué estamos donde estamos. A Elías, volviendo al caso de Elías, le dijo en un momento, levántate, ve acá, le dijo, pero le dijo, ahora anda al arroyo de Kerit, porque he mandado allí a los cuervos y a las aves que te alimenten. Y él llegó al arroyo y bebía del arroyo, y los cuervos le traían pan y carne a la mañana y a la tarde. Se sentó allí. Yo sabía y estaba en la posición correcta. Pero después le dijo, levántate, ahora ve a Sarepta de Sidón, porque ha mandado ahí a una viuda que te alimente. Y se levantó y fue. Él no podía esconder nada de Dios en ese momento. Dios todo lo sabe. Y él estaba en la posición correcta. Había ido acá, había ido al arroyo y ahora iba a Sidón porque Dios le había dicho. Pero hubo otra ocasión en la vida de Elías en la cual él se echó debajo de un enebro y pidió morir. Y Dios le hace una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué pregunta? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Le podemos mentir a Dios? No podemos.
O sea, podemos mentirle, pero no lo vamos a engañar. Él conoce por qué estamos donde estamos. Él conoce por qué estamos sentados en el arroyo, si es en obediencia a Él, o si estamos debajo del enebro en desobediencia de Él y en desconfianza de Él. Cualquiera sea nuestra situación, de cada uno de acá que estamos hoy día en la reunión, cualquiera sea la situación del cristiano actual, no puede escapar su posición donde se encuentra de lo que Dios ya sabe. Tienes que tener esto en mente. Las justificaciones no sirven para Dios porque Dios conoce nuestro sentar y conoce nuestro levantar. Desde lejos comprende mis pensamientos. Cuando estoy en la presencia de Dios, cuando vuelco mi corazón en oración y tengo este sentimiento de que Dios todo lo sabe, mi corazón se abre, se derrama delante de Él y más libremente puedo orar por la condición de la iglesia, por mis hermanos, por la condición de los perdidos, por mi propia vida, por mi familia, lo que sea. Y por sobre todo para darle gracias y honra a Él que lo merece todo por ser quien es. Pero a veces resulta que en nuestra vida cristiana estamos alejados, ya sea por los afanes de esta tierra, ya sea por las preocupaciones, ya sea por algún pecado. No me acuerdo quién lo dijo ahora, creo que fue John Bunyan. Dijo: la oración te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la oración. Y podemos estar alejados de ese tiempo que el Señor quiere que estemos, porque hemos sido indulgentes con alguna tentación, con algo que no es malo en sí mismo, pero rápidamente se transforma en un ídolo en nuestra vida. Rápidamente se convierte en algo que le quita el lugar al Señor en nuestra vida. Decía que leía estos días en la biografía de Jim Elliot y dice: cuando él estaba en la universidad tenía 20 años. Para todos era prácticamente un antisocial porque se acercaban a él cuando estaba en la fila del casino para ir a buscar la comida y le querían hablar y él estaba orando. Y en algún momento a la biblioteca a hablar con él y estaba leyendo la Biblia y estaba orando. Su vida era una constante oración. Pero cuando permitimos el pecado puede suceder que estemos lejos. Por eso dice: desde lejos comprende mis pensamientos. El pecado puede mantenernos alejados de Dios. Sí. O podemos estar alejados de Dios por la rutina, por los afanes de esta tierra, por las circunstancias, pero Dios no está lejos de nosotros. Él conoce lo que hay en nuestros pensamientos aún desde lejos. Eso nos impulsa a volver a Él. Yo estoy lejos, pero Él conoce desde lejos todos mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. No solamente conoce lo que soy y escudriña lo que soy, sino por dónde me conduzco, cómo camino, qué es lo que hago. ¿Cuáles son las motivaciones? Él no solamente conoce las motivaciones, sino también conoce la senda. El pueblo de Israel dio vueltas en el desierto 40 años. Y dio vuelta para aquí, dice, cuando estaban cerca de la tierra prometida, Dios le dice: vuelvan su camino hacia el Mar Rojo nuevamente. Y una vuelta más a pasar. Creo que ellos no podían ver las huellas de sí mismos sobre las cuales revoloteaban una y otra vez, pero Dios sí las conocía. ¿Cuántas veces Dios nos hace pasar por las mismas experiencias una y otra vez? Porque no hemos aprendido realmente la lección que debíamos aprender. El dolor, el sufrimiento, las enfermedades, son cosas que Dios utiliza para hacernos pasar una y otra vez hasta que aprendamos la lección. Y Él conoce ese camino. Es un consuelo, que Dios no es indiferente al dolor tuyo. No es indiferente al dolor de nadie. Dios conoce
todas nuestras sendas, las escudriña, las examina. También conoce nuestro descanso. Versículo 4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. En la carta de Santiago, es una carta muy práctica, hay un versículo que es muy importante para todos nosotros, para todos, sin excepción, y que repetimos muchas veces a los niños. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Pero hay otro versículo en Eclesiastés, a ver si lo vamos a encontrar. Siete nueve, ¿cierto? Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. Y después dice, no lo voy a encontrar. Pon un cuchillo a tu garganta. ¿Cierto? Entonces, tardos para irarse, como leemos ahí en Eclesiastés. Tardos. ¿Cuántas veces decimos cosas que nos arrepentimos después de decir porque las dijimos enojados, como leíamos ahí en Eclesiastés? Pero también hay otra parte en el Eclesiastés donde dice, entrando a la casa de Dios, dice, pon cuchillo a tu garganta. Es decir, no hables más de lo que tienes que hablar. Dios conoce no es necesario que sigan buscando, por favor. Dios conoce las palabras de nuestra boca antes que salgan de ellas. Esto es otra cosa que tenemos que tener en mente cuando vamos en oración. En las muchas palabras nos falta pecado, dijo el Señor Jesús. ¿Cuántas veces nuestras oraciones pueden transformarse en una repetición de palabras que no dicen nada realmente? Nuevamente cito a John Bunyan, que fue el escritor del Progreso del Peregrino, y él dijo que en la oración más vale pocas palabras con corazón que muchas palabras sin corazón. ¿Cuántas veces hay oraciones que han subido al trono de la gracia que han sido solo sollozos, clamores, y son agradables al corazón de Dios? Nehemías oró delante del emperador. ¿Qué tienes, Nehemías? ¿Qué pides? Y dice, oré al rey del cielo. Pocas palabras tuvieron que haber sido. Estaba delante del rey, no podía. Espérame, voy a orar media hora. Y se apartó. Oh Padre celestial, majestuoso, que conoces todas las cosas, eterno, poderoso tú, que yo soy tan vil, tan... No. Josh Mueller, que fue el fundador de los orfanatos de Bristol, un hombre de mucha fe, alguien lo escuchó, que el Señor le respondía a sus oraciones poderosamente. Hay muchas historias acerca de esto, pero dice que alguien una vez lo escuchó orar y dice que sus oraciones eran tan sencillas como la de un niño pequeño. No necesitamos muchas más palabras. Él conoce las palabras antes que salgan de nuestra boca. Y en Romanos capítulo 8 también se nos dice que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda e intercede por nosotros y perfecciona nuestras oraciones. Pero también lo que decimos en nuestras relaciones mutuas. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de las palabras que acabamos de decir? Pero si estamos en la conciencia de que Dios es omnisciente y vivimos en su presencia, vamos a pensar 2 o 3 veces antes de decir las cosas. ¿Cómo podemos reconocer un hombre sabio? Es un hombre que habla poco, pero las cosas que dice pesan. Calla cuando tiene que callar y habla cuando tiene que hablar.
Versículo 5, por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Es decir, no tenemos a dónde irnos de su conocimiento, todo lo sabe. Me recuerda solamente a las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 10. Versículo 28, hablando de las ovejas, de sus ovejas, el Señor dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Acá tenemos la omnisciencia de Dios, pero su unidad en la deidad. Vemos a dos personas divinas, esto es asombroso, hermanos, al Hijo y al Padre, tomando a cada hijo de Dios en sus manos. Dice que yo les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de mi mano, dice el Señor Jesús, el Hijo. Alguien una vez luchaba con su certeza de salvación. Y no podía tener la certeza de su salvación y pensaba que su salvación podía perderla. Y un hermano le leyó este versículo. Le dijo: mira lo que dice acá, yo les doy vida eterna, y con la mano así, y nadie las va a arrebatar de mis manos. Y la persona, aún incrédula, dijo: sí, pero yo como oveja todavía puedo saltar de su mano. Y el hermano dijo: pero mira lo que dice después. Y nadie la arrebatará de la mano de mi Padre. Es decir, estamos sobre las manos del Hijo y estamos cercados por las manos del Padre. Tenemos seguridad eterna, tenemos salvación eterna, tenemos cuidado eterno. Y esto cambia nuestra perspectiva completamente acerca de lo que nos sucede, acerca de lo que vamos a hacer. Esta fue la gran motivación que llevó a tantos hijos de Dios a renunciar a sus posesiones terrenales para ir a servir al Señor en el extranjero. Si Dios me promete que estoy en la mano del Hijo y que estoy en la mano del Padre, entonces ¿a quién temeré? Él se encargará de mí. O como dijo la reina Esther: y si he de perecer, que perezca. Dios tiene cuidado de nosotros y Él sabe lo que es mejor para nosotros, porque Él nos tiene en su mano, el Hijo y el Padre. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Su conocimiento nos ha cubierto. Nosotros podemos no tener la certeza de nuestra salvación, lamentablemente, pero eso no quita que no seamos eternamente salvos. Somos eternamente salvos, independientemente de nuestros sentimientos. No se trata de nuestros sentimientos, sino del conocimiento de Dios que nos salvó cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Y sí, obviamente, es demasiado sorprendente entender lo que Dios es en su atributo omnisciente, todo lo sabe. Pero deberíamos abundar más en este pensamiento, porque entonces podríamos cumplir muchas más cosas para Dios, porque esto da confianza a nuestra fe. Si Él me dice que tengo que ir a anunciar el Evangelio en la mitad de una montaña, por usar un ejemplo bíblico, le dijo a Felipe, anda a tal lugar, al desierto. Felipe pudo haber dicho: pero Señor, estoy acá en Samaria, estoy teniendo éxito, hay conversiones, la iglesia acá necesita ayuda, ¿no crees que sería mejor que me quede acá? Pero Felipe no dijo eso. Levántate y ve a tal camino. Y fue un lugar desierto. ¿Y por qué lo hizo? Porque Felipe conocía esto. Era un conocimiento demasiado grande para él. Pero él sabía, confiaba en que Dios es omnisciente y todo lo sabe. Y en ese camino desértico se encontró con aquel eunuco. Y el Señor le dice: acércate a ese carro. Y le predicó el Evangelio. Y así el Evangelio
fue hasta África, a Etiopía. Y después no lo manda a Samaria de vuelta, sino que le dice, bueno, ahora vete. El Espíritu Santo lo toma y lo lleva a otras ciudades para seguir anunciando el Evangelio. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. No podemos escapar de la presencia de Dios. Ahora pasamos al segundo atributo. Él es omnipresente, Él está en todas partes. Espiritualmente Él está en el cielo, pero también está en el Seol. Después de llamar la atención esta declaración, pero es lo que dice la Biblia. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. ¿Qué es el Seol? El Seol es lo mismo que en el Nuevo Testamento es llamado el Hades. Y en el estricto rigor, no es un lugar físico, es un estado. Es el estado en el cual entran las almas cuando dejan el cuerpo. Quizás esto a algunos les parezca extraño, pero las personas que mueren sin Dios no están en el infierno ahora. El infierno es algo futuro, es el lago de fuego. Y dice que en los primeros en ser lanzados al lago de fuego, ¿quiénes serán? El falso profeta, ¿cierto? El falso profeta y el anticristo, y luego Satanás. Y después del juicio del gran trono blanco, serán lanzados todos aquellos cuyos nombres no estuvieron escritos en el libro de la vida. Pero ahora, ¿qué pasa con las almas que se separan de sus cuerpos? Porque el cuerpo muere, queda en la tumba y el alma se va, y murieron sin haber aceptado la salvación, sin haber creído en el Señor Jesús. Ellos están en un estado, su alma entra en un estado de condenación, en el Hades o en el Seol. Pero en ese mismo estado también pueden estar los creyentes, solamente que no en condenación, sino en bendición. Es un estado. El creyente cuando muere parte y está juntamente con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero es un estado, no está con su cuerpo. Está en un estado desincorporado. Y Dios también está allí. Alguien ha dicho también que el ateo será ateo hasta que cierre sus ojos en este mundo y los abra en el mundo espiritual. Cuando muera, dejará de ser ateo porque abrirá y se encontrará que allí Dios también está. Dios está en el cielo, Dios está aún en el Seol. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano. Ahora ya no es espiritual, ahora es físico. Si voy hasta lo más profundo del horizonte donde el sol amanece, o si voy a las profundidades del mar, aún allí me guiará tu mano. ¿Quién experimentó esto? Jonás. Se quiso escapar de Dios y fue lanzado del mar, un gran pez se lo tragó y aún dentro del gran pez, en lo profundo del mar, Dios estaba allí. Y donde quiera que estemos, físicamente Dios también nos acompaña. Vamos a avanzar para poder cerrar un poco. Porque tú formaste mis entrañas, dice el versículo 13. ¿Cierto? Estos versículos son muy preciosos. Me acuerdo que para mí cuando era niño había un canto que repetíamos constantemente, que es un canto del cantante cristiano Steve Green, que es un relato de este versículo y es precioso. Él nos conoció antes que nuestros padres nos conocieran. Hoy en día, por la tecnología, las madres pueden ir a un centro de ecografías y pueden ver una imagen 3D de su bebé a los 3 meses y ver su cara, por ejemplo. Pero Dios conocía antes, el momento de la concepción. Este es un versículo que todo creyente debe tener en el corazón cuando se trata del asunto del aborto. Dios conoce en el momento de la concepción, Dios ya conoce esa vida. Por lo tanto, es aborrecible que alguien piense en asesinar esa vida. Es igual de aborrecible que matar a alguien que está fuera del vientre. Porque a los ojos de Dios, Él ya lo conoce. Pero esto para nosotros, ¿qué efecto tiene? Él nos formó, ahora pasamos de la omnisciencia, de la omnipresencia, a la omnipotencia. Es interesante cómo David, para hablar de la omnipotencia, no resalta la creación del universo, las montañas, las grandes cosas, sino su poder para crearnos a nosotros.
El ser humano es complejo, es muy complejo, ¿cierto? Alguien simplemente puede venir, tomar un libro y buscar la perfección del ojo humano, por ejemplo. Es asombroso. Y Dios formó todo eso, paso por paso. No es que fue la naturaleza, sí, por supuesto, pero las leyes de la naturaleza, Dios mismo las formó y Él conocía desde antes todas las cosas. En Colosenses capítulo 1 se nos explica que el Señor Jesús, Él es, por Él y para Él y por medio de Él son todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. El mundo no es un conjunto de células que se han juntado y se mantienen todas separadas unas de otras. Hay algo que los científicos no pueden entender hasta el día de hoy, nosotros lo conocemos por la palabra, pero hay algo que mantiene todo esto unido, como un todo, en perfecta armonía. Nadie puede explicar esto. Los científicos lo tratan de explicar a través de la evolución, etcétera, etcétera. Pero la palabra explica que este principio unificador, el principio del todo, es el Señor Jesús. Colosenses 1 lo dice, por medio de Él y por Él y para Él son todas las cosas y por medio de Él subsisten. Todas las cosas se mantienen unidas por Cristo. Y lo sorprendente es que las manos que sostienen el universo un día estuvieron clavadas a una cruz. Y que por 3 horas de tinieblas el juicio de Dios cayó sobre Él. Esto es un conocimiento que no entendemos. Él nos formó. Si Él nos formó, Él sabe cuándo acabará nuestra vida en esta tierra. Lo dice el versículo 16. En tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Otro libro. Está el libro de la vida. Está el libro de las cosas que se hacen en este mundo. Está el libro de las lágrimas. Hay otro salmo que dice. Pero está el libro de los días que fueron contados. Dios sabe cuánto durará nuestra vida en esta tierra. Muchas veces nos quedamos perplejos ante la partida de una persona, pero olvidamos en meditar en esto que Dios tenía determinados los días de la persona antes de que esta persona viniera a este mundo en su libro. Y nos cuesta sujetarnos a esto, nos cuesta soltar. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. El salmista David llega a decir, ¿sabes qué, Señor? Tú eres omnisciente, tú eres omnipresente, tú eres omnipotente, tú me formaste, tú me creaste. Esto es algo asombroso. Los pongo todos juntos, estos pensamientos, y son preciosos. Si los contara, serían más que la arena. Es asombroso. Pero esto tiene un efecto práctico en nosotros. Oh Dios, dice el versículo 19, si tú hicieras morir al impío. Viajando con el hermano Lance Reeves, él suele usar esta expresión cuando está en la predicación. Dice, ¿saben quién es el pecador más grande que conozco? Yo. Y el pecador más grande acá soy yo. Entonces, todo este conocimiento, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, debía hacer morir en primer lugar al yo. El yo queda hecho chiquitito, completamente crucificado juntamente con Cristo en el lugar donde debe estar, cuando entiendo los atributos del Dios Todopoderoso. Quedó hecho nada. Por tanto, apártense de mí todos los hombres sanguinarios. Hay un efecto práctico. No quiero la comunión con los hombres que hacen lo malo. Es interesante que David diga esto porque él tenía como su general de ejército al hombre más sanguinario que hubo, Joab. Él vivió para derramar sangre. Pero a pesar de eso, él no está en el listado de los valientes de David. Está su hermano, están los 2 hermanos de Joab, pero Joab no está. No podía tener comunión con el rey por su carácter. De la misma manera nosotros no podemos gozar de una buena comunión con Dios. Si en nuestra vida nos deleitamos
o tenemos compañía con aquellos que derraman sangre. Espiritualmente hablo. Ninguno de nosotros anda caminando con asesinos. Pero sí muchos de nosotros se deleitan en ver o leer libros o ver series o películas que tratan acerca de asesinatos. Y lo justificamos diciendo que es ficción. La santidad de Dios, el conocimiento de quién es Dios, me impulsa a apartarme de todas estas cosas. ¿Cuántos también hablan perversamente de Dios, blasfeman contra Dios? Y nosotros no nos genera nada. No nos toleramos a aquellos que hablan mal acerca de Dios. Mal acerca de Dios. El conocimiento de que Él está en todas partes nos debería apartar de estas personas o de estos principios de maldad. Voy a terminar con el versículo 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Ahora ya no habla como algo que Dios ya ha hecho, sino que ahora le pide que lo haga. No es que Dios no lo pueda hacer, Dios ya lo hizo. Pero otra cosa es que nosotros cedamos, que nuestra voluntad ceda. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. De eso se trata el discipulado. Toma tu cruz y síguelo. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que renunciemos a lo que somos y le digamos: Señor, yo sé que tú ya me has escudriñado. Yo sé que tú ya me has conocido, pero ahora yo abro mi corazón para que tú lo hagas plenamente y me reveles a mí lo que hay en mi corazón. Yo sé que tú has visto en lo más profundo de mi corazón y has visto ese pecado que nadie ha visto, sino solamente tú. Pero ahora, por favor, muéstramelo tú a mí. Escudriñame, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo. No podremos ir por el camino eterno si todavía hay en nosotros un camino malo. Por eso, insisto, es importantísimo que meditemos más en la palabra acerca de los atributos de Dios y quedemos asombrados por ellos, pero además, como leíamos, como les mencionaba anteriormente de Esdras, vamos a leer ese versículo, Esdras capítulo 7. Esdras 7, versículo 10. Dice: Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Tres cosas. O cuatro. Primero, había dedicado su corazón. Consagrar el corazón, es decir, poner todo el corazón en algo. El de todo corazón se había puesto a estudiar la ley del Señor. Hoy nosotros no tenemos solamente la ley, el Pentateuco, tenemos toda la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y tenemos que de todo corazón ir a ella como el sediento va a las aguas. Como el marino va a su carta náutica para saber. Como el enamorado va a las cartas de su amada. Tenemos que buscar en ella todas nuestras fuentes. Y así fue Esdras. Pero luego no se tiene que quedar en la mente. Esdras también dedicó su corazón a practicarla, a poner en práctica lo que aprendía. No acumulemos mucho conocimiento sin antes ponerlo en práctica. Es mejor aprender un poco, practicarlo, aprender otro poco, practicarlo, aprender otro poco, practicarlo. Y luego, ¿qué hizo? Le enseñó. Dios quiere que todos nosotros seamos capaces de enseñar también a otros. 2 Timoteo capítulo 2. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y prepara también a hombres fieles que sean capaces también de enseñar a otros. Esta es la forma en la cual el cristianismo crece. Hombres o mujeres enseñando a otros. Discípulos enseñando a discípulos. Pero hay un patrón. Estudiar, practicar y luego enseñar. No podemos dar vuelta a este orden. Es el orden de Esdras
y es el orden que Dios quiere también para cada uno de nosotros. Vayamos a la palabra de Dios para encontrar allí quién es Dios, sus atributos, y estos ciertamente transformarán nuestra vida diariamente.